Dime si esto te suena. Te partes el alma todos los días. Llegas al final de la jornada con la cabeza zumbando y el cuerpo molido. Pero antes de dormir, todavía le das vueltas a lo que no hiciste. Te preparas para todo, das más de lo que recibes, tragas frustraciones y al día siguiente vuelves a ponerte la armadura. La gente a tu alrededor te dice que eres fuerte, te admiran por tu capacidad de aguante, pero en el fondo tú sientes otra cosa. Sientes que estás en un túnel donde el único sonido es tu propia respiración acelerada. Y lo peor es que ya te acostumbraste, porque te enseñaron, sin querer o queriendo, que las cosas buenas se ganan con sangre, que si no te cuesta, no vale, que el amor se pide por favor, que el dinero se arranca a mordiscos, que el descanso se posterga para cuando seas alguien. Y entonces repites un patrón como un disco rayado. Le pones pasión a proyectos que te desgastan. Das explicaciones a personas que jamás te preguntan cómo estás. Aceptas migajas emocionales y las celebras como si fueran banquetes. Y cuando por fin consigues algo que querías, apenas lo disfrutas porque ya tu cabeza está pensando en la próxima prueba que debes pasar para sentir que lo mereces. ¿Te ves? ¿Sientes ese pinchazo de reconocimiento? Porque esto no lo estoy inventando. Esto era yo hace 7 años. Voy a mostrarte exactamente cómo salí de ahí. Ahora, cierra los ojos un momento. Vamos a hacer algo simple. Imagina que mañana despiertas y el ruido de fondo desapareció. No hay nudo en el estómago, no hay prisa. Te levantas, te preparas un café y sientes que el día te recibe sin hostilidad. Abres el teléfono y no te tiembla la mano. Le dices que sí a lo que amas y que no a lo que te drena y no sientes culpa. Recibes elogios, recibes dinero, recibes amor y lo dejas entrar sin sospechar que detrás viene un golpe. En esa versión tuya no estás agotado, no estás demostrando, no estás compensando. Eres alguien que se siente suficiente antes de que el mundo le ponga una medalla. Sabes que podría ser así. Sabes que esa vida no es una utopía. La has visto en pequeños destellos, una conversación sincera, un atardecer en el que bajaste la guardia. Justo ahí, por un instante, fuiste esa persona, pero volviste a la rutina de merecer sufriendo. Y ese es el conflicto que te está partiendo en dos, entre quién eres ahora, el que se sacrifica, el que aprieta los dientes, el que pone su valor en un examen constante, y quién quieres ser, alguien en paz, alguien que recibe sin pensar que está en deuda con el universo. Y no imaginas el dolor silencioso que genera esa división interna. Es como vivir en una casa donde dos inquilinos se odian. El yo que sabe que nació para algo grande y el yo que se queda en pausa esperando el permiso del sufrimiento. Cada noche te acuestas prometiendo que mañana cambiarás algo. Y cada mañana el piloto automático te devuelve al mismo bucle. ¿Por qué? Porque en el centro de ese bucle hay una creencia tan vieja que ni siquiera la cuestionas. Si no sufro, no merezco. No has venido a YouTube a perder el tiempo. Has venido porque en algún rincón de tu mente o de tu alma ya no soportas la idea de que la vida sean 90 años de resistir hasta que te caigas muerto. Y te digo algo. Ese agotamiento no es una señal de que tengas que esforzarte más. Es la alarma de un patrón que te enseñaron mal y que hoy vamos a desmontar. Déjame contarte cómo empezó mi historia. Tenía 20 y tantos y un currículum lleno de logros que no me dejaban dormir. Era el que siempre respondía, sí, claro, yo me encargo. Mi teléfono vibraba cada 10 minutos y yo sentía que si no contestaba en el acto, el mundo se derrumbaba. Mi pareja en ese momento me dijo una frase que jamás olvidé. Tú no estás disponible para lo bueno, solo para lo urgente. Me enfurecí, porque los luchadores de tiempo completo odiamos que nos señalen la armadura. Pero ella tenía razón. Yo no sabía recibir, no sabía decir gracias, lo acepto. Yo solo sabía ganármelo todo con noches sin dormir, con favores interminables, con ansiedad hasta que el cuerpo dijera basta. Y una noche cualquiera, después de un proyecto exitoso que me dejó vacío, me senté en la cocina a las 3 de la madrugada. Simplemente me di cuenta de que no recordaba la última vez que había disfrutado algo sin pensar en lo que me costaría después. Y entonces supe que si seguía así, iba a conseguir más logros, más medallas, más palmadas en la espalda. Y al mismo tiempo, iba a estar más muerto por dentro que cualquier fracaso. No es una debilidad, es el motor que nos va a sacar de ahí. Pero para entenderlo, tenemos que ir más profundo,
al momento exacto en que mi patrón de sufrimiento explotó y casi me rompe entero. Porque eso fue justo antes de que la vida me pusiera contra la pared y me susurrara la verdad que hoy te estoy compartiendo. Y justo cuando pensé que no podía caer más bajo, ocurrió algo que partió mi historia en dos. Algo que me obligó a ver que sufrir no me hacía merecedor de nada, solo me estaba robando la vida. Esa noche fue un aviso, pero no lo escuché. A la mañana siguiente salí a la calle con la mandíbula apretada, porque eso hacemos los que creemos que el sufrimiento es un idioma que el universo entiende. Nos caemos, nos levantamos sin pedir ayuda y seguimos caminando. Mi solución en ese momento fue ponerme metas más duras. Que me sentía vacío, trabajaría el doble y así me sentiría doblemente merecedor, doblemente valioso, doblemente vivo. ¿Reconoces la lógica? Es la lógica del adicto al esfuerzo. Si 2 pastillas no te calmaron, toma 4. Si 4 te dejan tirado en el suelo, quizás con 8 el suelo se convierte en cama. Así empezó la escalada más oscura de mi vida. Cada mañana me ponía una coraza nueva. Contestaba correos antes de lavarme la cara. Decía que sí a proyectos que detestaba, solo porque sentía que si me negaba, el castigo emocional sería peor que el agotamiento. Mi teléfono era un arma cargada de demandas ajenas y yo era el blanco perfecto. Voy a ser brutalmente honesto contigo. Llegué a medir mi valor por el nivel de estrés que podía soportar sin quebrarme. Si alguien me decía, no sé cómo lo haces, yo traducía eso como, eres suficiente. Y necesitaba esa dosis diaria para no mirar hacia adentro, porque dentro había un eco que repetía una y otra vez la frase que nunca quise admitir. Si paras, se acaba el truco y todos verán que eres un fraude. En ese periodo cometí varios errores que hoy puedo identificar como si fueran fotografías de un accidente. Error número 1. Confundí estar ocupado con estar avanzando. Error número 2. Me rodeé de personas que me querían útil pero no me querían entero. Gente que me llamaba solo cuando había problemas. Mi pareja que se acostumbró a mi ausencia emocional y la llenaba con exigencias silenciosas. Error número 3, y este es el que más me costó aceptar. Le exigí al cuerpo que siguiera cuando el cuerpo ya gritaba. Café en ayunas, sueño acumulado como medalla de guerra, espalda contracturada, párpado temblándome en las reuniones, y a todo eso yo le ponía un nombre bonito, disciplina. Pero el deterioro emocional no avisa con campanas. Se instala como un inquilino silencioso que va ocupando habitaciones sin que lo notes. Primero se llevó la risa fácil, luego se llevó la capacidad de disfrutar un plato de comida sin prisa. Luego, y esto fue lo más cruel, se llevó mi relación conmigo mismo. Había mañanas en que me miraba al espejo y no reconocía mis ojos. Eran los ojos de alguien que siempre está a punto de estallar, pero que aprendió a sonreír para no molestar. Sabes de lo que hablo, ¿verdad? De esa sensación de flotar entre la rutina sin tocar la vida, sin olerla, sin saborearla. Me despertaba más cansado de lo que me acostaba y sin embargo seguía, porque detenerse significaba hacer una pregunta que me aterraba. ¿Y si todo este sacrificio no me lleva a ninguna parte? Mi mente se había partido en 2 voces. Una, la del guerrero herido, me decía que todo se resolvía apretando los dientes. Aprieta más, sufre más. El universo toma nota y te debe una recompensa gigante. La otra voz, más débil pero insistente, me susurraba que aquello no era vida, que el precio que estaba pagando era justamente aquello que quería proteger. La paz, la conexión, la sensación de estar vivo sin tener que justificarlo. Pero yo acallaba esa segunda voz con más trabajo, con más proyectos, con una agenda tan llena que no quedaba espacio ni para respirar hondo. En este punto necesito que te detengas un momento y te hagas una pregunta que yo no me hice a tiempo. ¿Cuánto de tu sufrimiento es real y cuánto es una coreografía que aprendiste para sentir que mereces amor, dinero o respeto? Porque yo lo había convertido en un ritual. Si algo salía bien sin esfuerzo, lo saboteaba. Si una persona me quería sin condiciones, yo encontraba el defecto que justificara mi huida. Si llegaba una oportunidad inesperada, buscaba la trampa, porque en mi mundo nada venía sin factura. Y todo eso, disfrazado de prudencia, no era más que una profecía autocumplida. Voy a sufrir para merecer, luego cualquier cosa buena que llegue sin sufrimiento, no la voy a aceptar, y entonces solo me quedarán las migajas que sí me costaron lágrimas. El bucle perfecto del miserable digno. El conflicto interno seguía creciendo como una grieta en un muro de contención, pero yo era experto en ignorar grietas. Seguía acumulando logros vacíos y evitando silencios. Si estaba solo,
ponía un podcast. Si estaba en la cama, repasaba mentalmente la lista de tareas. Si un amigo quería verme, yo condicionaba el encuentro a si termino esto. Y nunca terminaba nada, porque el que trabaja para merecer nunca termina. Siempre hay otra meta, otro examen, otro juez al que demostrarle que eres digno. Una noche, mientras volvía a casa después de un día que había empezado a las 5 de la mañana, sentí un pinchazo en el pecho. No poético, físico. Un dolor agudo entre las costillas que me cortó la respiración durante 10 segundos eternos. Me paré en medio de la acera, con el maletín en la mano y la lluvia empezando a mojarme los hombros. Nadie a mi alrededor, nadie a quien llamar. Y por un instante fugaz pensé, si me desplomo aquí, ¿qué habré tenido realmente? El dolor pasó, pero la pregunta se quedó clavada. La vida todavía no me había mostrado la verdad que hoy te estoy transmitiendo, porque justo cuando el cuerpo dijo basta de la manera más fulminante, apareció una situación que no podía resolver con esfuerzo, algo para lo que no existía una lista de tareas, ni un plan de emergencia, ni un sufrimiento extra que pudiera comprar la solución. Esa noche había sido un aviso, el pinchazo en el pecho, una amenaza. Pero lo que vino después fue el derrumbe absoluto de mi altar del sacrificio. Ahí entendí que yo no era un guerrero valiente, era un esclavo de una creencia invisible. El cuerpo me dio un ultimátum que ya no pude ignorar. Una mañana cualquiera, en plena reunión, mi visión se partió en dos. Literalmente, veía las caras de mis compañeros duplicadas. Las palabras en la pantalla bailaban como si estuvieran bajo el agua. Parpadeé fuerte pensando que era cansancio acumulado, pero el mareo no se fue. Tuve que agarrarme de la mesa para no caerme. Salí al baño tambaleándome, me mojé la nuca y me miré en el espejo. Ahí estaba, pálido, desencajado, con los ojos inyectados en sangre como si llevara 3 días de fiesta. Pero mi fiesta era el trabajo, y mi cuerpo, harto de ser el último en la lista de prioridades, había decidido apagar el sistema. El diagnóstico médico fue la frase que nunca pensé escuchar a mi edad: agotamiento severo del sistema nervioso. O dicho sin anestesia, tu cerebro dijo basta, las glándulas suprarrenales exhaustas, el cortisol, la hormona del estrés, tan alto que mis propias defensas estaban atacando mi cuerpo. El médico me explicó lo que ya deberían enseñarnos en las escuelas. Cuando vives en modo amenaza permanente, tu organismo no distingue entre un peligro real y un plazo de entrega autoimpuesto. Para tu biología, el jefe enfadado es un tigre, la bandeja de entrada llena es un incendio y entonces tu cuerpo responde como responde ante un tigre o un incendio. Segrega adrenalina, cortisol, quita energía de funciones vitales como la digestión o el sistema inmune y te prepara para huir o pelear. Pero el tigre nunca se va, porque lo llevas dentro. Así que tu cuerpo se queda atrapado en un estado de alerta que dura semanas, meses, años. Y eso no se llama disciplina, se llama enfermedad silenciosa. Pero esto no es una lección de biología. Esto es la confesión más dolorosa que jamás he compartido en voz alta. Porque lo que entendí en esa consulta, con las manos temblorosas y el estómago revuelto, es que el sufrimiento no era un peaje hacia la recompensa. Era un veneno que yo me autoadministraba todos los días, creyendo que era vitamina. Y lo más brutal fue admitir que mi peor enemigo no era el trabajo, ni la exigencia externa, era mi propia cabeza. Esa voz que me decía, si duele, debe ser bueno. Si te cuesta, significa que lo estás haciendo bien. Si no sangras, no mereces. ¿Por qué pensamos así? Y aquí viene la parte que te va a estremecer, porque no es una teoría sacada de un libro de autoayuda. Es psicología básica explicada sin disfraces. Nuestro cerebro asocia familiaridad con seguridad, aunque sea una familiaridad destructiva. Si de niño aprendiste que el amor se ganaba con obediencia, que el afecto venía después del sacrificio, que tu valor dependía de lo útil que eras para los demás, ese patrón se grabó en tus circuitos neuronales. Y de adulto, sin darte cuenta, recreas ese mismo escenario una y otra vez. Porque lo conocido, aunque duela, es menos aterrador que lo desconocido. Tu mente prefiere un infierno familiar que un paraíso incierto. Cuando algo bueno te llega sin esfuerzo, no sientes una punzada de sospecha, no buscas la trampa, no piensas que en cualquier momento alguien te dirá que ha sido un error y te lo quitarán. Eso no es intuición, eso no es prudencia, eso es un sistema de creencias programado para rechazar lo que no se paga con dolor. Porque en el fondo, y esto me costó lágrimas aceptarlo, tú y yo asociamos el sufrimiento con el mérito. Creemos que la vida es un libro de contabilidad cósmico. Tanto das, tanto mereces. Pero resulta que la vida no sabe de contabilidad. La vida solo responde a la señal que emites. Y si emites no soy suficiente, la vida, personas, oportunidades, dinero, amor,
responde, de acuerdo, no lo eres, no como castigo, como simple eco. Mi punto de quiebre fue exactamente ahí, en esa cama de hospital improvisada que era mi sofá, con las persianas bajadas y el teléfono apagado por primera vez en años. Recuerdo que temblaba sin tener frío. Era mi sistema nervioso descargando años de electricidad acumulada. Y en ese silencio forzado, sin ruido exterior que me distrajera, escuché por fin la verdad que había estado evitando. El sufrimiento no me hacía fuerte, me hacía predecible. Me convertía en un esclavo obediente que jamás pedía, jamás recibía, jamás descansaba. Y lo peor es que yo mismo había construido la celda, sin barritos, solo con pensamientos heredados que jamás me había atrevido a cuestionar. Y aquí aparece la pregunta que parte el video en dos. La pregunta que, si te atreves a hacerla, puede ser el principio de tu propia liberación. ¿Y si no tuvieras que sufrir para recibir lo que mereces? ¿Y si esa creencia no fuera una ley universal, sino un programa mental desactualizado que puedes borrar y reescribir? Porque el mecanismo que te tiene atrapado tiene nombre, tiene forma y, esto es lo mejor, tiene solución. Y la solución no es esforzarte menos, no es abandonar tus sueños, no es volverte conformista. La solución es entender algo que la ciencia conoce, pero que pocos aplican. El cerebro se puede reconfigurar, los patrones se pueden romper, y el primer paso no es hacer más, es deshacer. Deshacer la mentira que te contaron, deshacer el miedo a recibir, deshacer la identidad del guerrero herido. Yo me pasé 3 décadas de mi vida creyendo que la salida estaba en apretar más hasta que el cuerpo me obligó a parar. Pero tú no tienes que esperar a que tu salud grite. Tú puedes empezar ahora mismo. Créeme cuando te digo que el primer cambio fue tan simple y tan profundo que casi me da vergüenza contarlo, pero fue el que me salvó. Apagué el teléfono, cerré la computadora y me quedé solo, en el silencio de un cuerpo que ya no podía fingir. La primera mañana del resto de mi vida no fue épica, fue casi ridícula. Me senté en el sofá con una taza de té, no café, y no hice absolutamente nada durante 15 minutos, sin estímulos. Y en ese vacío que tanto me aterraba, ocurrió algo que jamás olvidaré. No pasó nada malo. El mundo no se derrumbó. Nadie murió por mi ausencia momentánea. Y entendí, con una claridad que dolía y aliviaba a partes iguales, que mi adicción a la urgencia no era servicio, era miedo al silencio. Ese fue el primer cambio real. Diminuto en lo externo, sísmico en lo interno. Decidí que aquel día no me ganaría el descanso, simplemente lo tomaría, como un derecho, no como un premio. Y justo ahí, sin pretenderlo, empecé a desmantelar la creencia más tóxica de mi vida, que todo lo bueno requiere un sufrimiento previo. La primera herramienta la llamé la pausa de merecimiento. Cada vez que iba a decir que sí a algo que me drenaba, me obligaba a esperar 10 segundos. Inspiraba, expiraba y preguntaba a mi cuerpo, ¿esto lo quiero o solo estoy evitando la culpa de decir que no? El cuerpo no miente. El estómago apretado o la mandíbula tensa me daban la respuesta. Al principio, 9 de cada 10 veces la respuesta era, lo hago por miedo. Y entonces, por primera vez en años, empecé a decir que no sin justificarme. Y no se acabó el mundo, lo juro. La segunda herramienta fue más profunda y requiere honestidad brutal. La reescritura del contrato emocional. Agarré un cuaderno y al final de cada día apuntaba 3 cosas buenas que hubieran llegado sin esfuerzo. Una sonrisa ajena, un favor inesperado, un momento de belleza. Y al lado escribía, no tuve que sufrir para merecerlo. Lo recibí y basta. El cerebro se resistía, la mano temblaba al escribirlo. Porque romper un patrón de 3 décadas no es poesía, es una pelea cuerpo a cuerpo con tu propia identidad. Pero la neuroplasticidad no es un concepto New Age, es biología. Cada vez que me permitía recibir sin culpa, estaba podando una conexión neuronal antigua y regando una nueva. Día a día, error a error. Recibir se estaba volviendo un hábito, no una sospecha. La tercera herramienta la bauticé el experimento del recibidor. Una vez por semana me exponía deliberadamente a una situación donde me dieran algo que yo no hubiera ganado. Aceptaba un halago sin rebajarlo. Dejaba que alguien pagara el almuerzo sin forcejear. Pedía ayuda profesional y la recibía sin sentirme débil. En esas pequeñas muertes del orgullo falso, algo empezó a renacer. Una versión mía que no conocía. Un hombre que podía ser amado sin condiciones.
respetado sin sudor, valioso sin exhibir cicatrices. Y aquí viene el punto que quiero que te tatúes en la mente. No fue el esfuerzo lo que me sanó, fue el permiso. El permiso para ser suficiente antes de hacer nada. El permiso para habitar el presente sin hipotecarlo. El permiso para soltar la identidad del mártir. Una tarde de esas semanas, recibí un mensaje de un antiguo socio ofreciéndome un proyecto gigante. Mi reflejo fue imaginar las noches sin dormir, el estrés, el desgaste. Pero entonces hice la pausa y surgió otra voz, más serena. ¿Y si este proyecto viniera a ti sin necesidad de sufrimiento? ¿Y si lo tomaras como un regalo y no como una batalla? Acepté con condiciones claras, horarios humanos y cero culpa. El proyecto fue un éxito, pero lo revolucionario no fue el resultado, fue el proceso. Por primera vez, el dinero y el reconocimiento llegaron sin pagar con carne. Y entonces entendí que el universo nunca me estaba cobrando. La factura siempre la emitía yo. Pero falta la última capa, la más sutil y la que más se resiste. Porque una cosa es entenderlo en la mente y otra muy distinta es que el corazón suelte el miedo a que si dejas de sufrir, dejarás de importar. Y en ese filo exacto ocurrió el momento más hermoso de toda esta historia. Algo que me terminó de integrar y que quiero contártelo con la voz temblorosa de quien todavía se emociona. Porque ahí, en ese último acto de rendición, encontré la moraleja que ojalá alguien me hubiera contado a los 20 años. La última capa no ocurrió en un templo ni en un retiro. Ocurrió un jueves cualquiera frente a la persona que más me había amado sin condiciones y a la que yo casi pierdo por mi adicción al sufrimiento. Mi madre. Ella me miró con esos ojos que no piden nada y me dijo algo que jamás había escuchado porque nunca me había quedado quieto para oírlo. Hijo, tú no tienes que demostrarme nada. Te quise antes de que pudieras hacer algo por mí. Te quise cuando no sabías hablar, cuando no ganabas dinero, cuando no tenías éxito. ¿Crees que necesito que te destruyas para quererte más? Me rompió, pero no de la forma que conocía. Fue una ruptura dulce, como cuando el hielo se agrieta y deja pasar la luz. En ese abrazo, el primero en años, donde no estaba pensando en la siguiente tarea, entendí la verdad que hoy te entrego envuelta en esta historia. El amor, en todas sus formas, no se gana, se recibe. Y lo mismo ocurre con el dinero, con la paz y con la abundancia. No son premios al mártir, son extensiones naturales de quien se sabe valioso antes de cualquier logro. Esa tarde salí de su casa y el cielo no tenía un color especial, pero algo dentro de mí se había recolocado para siempre. Caminé hasta un banco en el parque, me senté sin hacer nada, otra vez, y por primera vez no sentí vacío en la ausencia de esfuerzo. Sentí plenitud, porque ya no necesitaba que la vida me pusiera un examen para sentirme digno de respirar. La integración había ocurrido. La lógica que aprendí con las herramientas y la emoción que sanó en ese abrazo se fundieron en una sola certeza. Sufrir no era mi identidad, era una costumbre que podía soltar. Y aquí viene la moraleja que resume todo este viaje. Grábatela. No es el sufrimiento lo que te hace merecedor, es tu capacidad de recibir lo que ya está disponible para ti. El universo no lleva cuentas de dolor, la vida es abundante por naturaleza, pero solo entra por las puertas que se abren desde adentro. Si tus puertas están blindadas con la creencia de que todo debe doler, la abundancia pasará de largo. Si las abres con la simple decisión de aceptar, se sentará a tu mesa. Sé que quizá ahora mismo una parte de ti todavía duda. Esa parte es la voz del condicionamiento antiguo. No la ataques, solo obsérvala y dile, gracias por intentar protegerme, pero ya no necesito sufrir para ser valioso. Y luego, esta misma noche, haz el experimento más revolucionario de tu vida. Recibe algo bueno sin buscarle factura. Un halago, un descanso, una oportunidad. Y cuando llegue, solo di gracias. Sin añadir pero, sin quitarte mérito, sin ponerte a trabajar de inmediato para pagarlo. Solo recibe y observa cómo se expande algo en tu pecho que siempre estuvo ahí esperando que le dieras permiso. Este video no fue una lección, fue un espejo.
Y si te viste en él aunque fuera por un segundo, tienes derecho a compartirlo con alguien que se esté partiendo el alma en silencio, creyendo que esa es la única forma de valer algo. Dale a me gusta si algo resonó contigo. Suscríbete y activa la campana, porque esto no fue un video aislado. Esto es un camino que vamos a recorrer juntos cada semana. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál fue la creencia con la que te identificaste más? ¿Cuándo empezaste a creer que merecer dolía? Te leo. La vida no espera a que estés listo, te espera a que dejes de pelear contra ella.